Si buscas soluciones naturales de pasta de dientes para cuidar de tu sonrisa, ya sabrás que existen opciones de pastas dentales con bicarbonato de sodio que prometen encías más sanas y acumular menos placa dental. Pero la pregunta clave dentro de este video es, ¿acaso el bicarbonato es bueno, efectivo cuando es formulado dentro de las pastas de dientes? Y también tenemos una pregunta muy importante, ¿acaso el uso del bicarbonato de sodio dentro de las pastas dentales está respaldado por la ciencia, por evidencia científica sólida? Específico te hablaré de las pastas de dientes con bicarbonato de sodio desde la perspectiva de dos investigaciones claves. Investigaciones que nos dan respuestas sobre la pertinencia del uso de este ingrediente natural dentro de la pasta de dientes, su posible efectividad y la dosis en la que debe ser manejada. Soy el odontólogo Luis Marcano y como muchas personas usan el bicarbonato de sodio puro para cepillarse los dientes. Y esto lo hacen creyendo, bajo la creencia, la influencia de las redes sociales, de que esto basta para limpiar tus dientes y para blanquearlos. Sin embargo, si no lo haces de la forma correcta y con el producto adecuado, es una práctica poco eficiente para ti. Porque una pasta de dientes no es un solo ingrediente, es un conjunto de ellos que trabaja en grupos para mejorar, para cuidar tu salud bucal. Y aquí es donde entra la ciencia, la investigación y desarrollo de cada producto, porque como dije, no se trata de un solo ingrediente, sino de una fórmula. Fórmula donde cada componente, donde cada ingrediente tiene una dosis calibrada para esa fórmula y para lograr unos objetivos específicos para tus dientes y encías. La industria de los productos de higiene oral viene trabajando desde hace varios años en pasta de dientes con bicarbonato de sodio para incluir este ingrediente natural dentro de la formulación de algunas pastas dentales y hacerlas seguras y eficaces. Para entender la posible eficacia de las pastas de dientes con bicarbonato de sodio, vamos a empezar citando un primer estudio, una primera investigación sistemática que además es un metaanálisis, investigación bastante rigurosa dentro de la evidencia científica y que me alegra traerte porque este tipo de investigaciones no abundan cuando se trata de pasta de dientes con bicarbonato de sodio. ¿Qué hicieron los investigadores de este estudio sistemático que estoy citando? Estudiaron, evaluaron la posible eficacia de pasta de dientes con bicarbonato de sodio del 67% en pacientes que padecían problemas periodontales, gingivitis. Y este porcentaje es crucial porque el estudio, la investigación sistemática se basó en estudiar eso, la dosis. Pero, ¿qué encontraron los investigadores? Los investigadores encontraron que los pacientes que utilizaron pastas dentales con bicarbonato de sodio tuvieron mejoras en al menos 3 áreas. La primera es que hubo una reducción en la inflamación de las encías, en la gingivitis. La segunda es que hubo una reducción en el sangramiento durante el cepillado y la tercera fue que hubo menos acumulación de la biopelícula dental en los dientes de esos pacientes. ¿Y qué concluimos nosotros a partir de todo eso? Que el uso de las pastas de dientes con bicarbonato de sodio, el 67%, es efectivo para mejorar la salud bucal desde un punto de vista periodontal, inflamación de las encías, sangramiento. Pero esto lo logra en dosis altas. Esta investigación que cité en cierta forma le dio continuidad a lo que hallaron otros investigadores en otra investigación sistemática publicada unos años antes de la primera investigación que cité. ¿Qué dijeron en esa otra investigación? Porque en esa otra investigación publicada un poco antes también encontramos que utilizar pasta de dientes con altas dosis de bicarbonato de sodio fue efectivo en reducir la inflamación de tus encías. Pero esta otra investigación, primera en orden cronológico, tiene un dato extra bastante importante y es que las pastas de dientes con bicarbonato de sodio fueron efectivas sobre la inflamación de las encías más allá de la técnica de cepillado, lo que implica que la formulación es un asunto importante que logra efecto en este tipo de pastas dentales. De momento, las cremas dentales con bicarbonato de sodio son productos que funcionan de forma segura y eficaz, pero quedan algunas preguntas abiertas que al menos yo como odontólogo me las hago. La primera es la posible seguridad de las pastas de dientes con bicarbonato de sodio sobre los tejidos de tu boca a lo largo del tiempo. Esto solo lo vamos a descubrir con las investigaciones y con el paso del tiempo. Otra pregunta importante que me hago sobre este tipo de pasta de dientes es si incluir el bicarbonato de sodio en su formulación afecta o no la efectividad de la pasta de dientes contra las bacterias en su eficacia antibacteriana. Lo mínimo que esperamos es que sea tan efectiva como otras pastas dentales que ya conocemos y están bien establecidas en el mercado. Otro punto importante es investigar la posible compatibilidad del bicarbonato de sodio entre las pastas dentales con otros ingredientes utilizados para remineralizar a tus dientes. Por ejemplo, por un lado los fluoruros, por otro lado la hidroxiapatita. Todo esto que te he dicho también es una forma de resaltar que no se trata de usar el bicarbonato de sodio de forma aislada, sino como un componente dentro de la formulación de una pasta dental. Pero eso no es todo lo que te traigo en este video, porque entre las pastas de dientes con ingredientes naturales
naturales, aquellas que contienen bicarbonato de sodio también han recibido, digamos, el apoyo de varias marcas que permiten su masificación. Por ejemplo, Colgate, por ejemplo, Parodontax, por ejemplo, Toms, por ejemplo, Oral-B. Y también Arm & Hammer, que por poco se me pasa. Y un adicional que tiene este ingrediente natural, este tipo de pasta de dientes, las que contienen bicarbonato de sodio, es que hay algunas de ellas que han ganado incluso el sello de aceptación de la Asociación Dental Americana, lo que le da cierto marco de seguridad y de confiabilidad para su uso. Aunque, como dije, este tipo de pasta de dientes necesitan más investigaciones a lo largo del tiempo, en mi criterio como odontólogo. Hasta el próximo video.